A continuació, us oferim el resultat del treball de les alumnes i els alumnes de Psicologia de l'IES Altaia d'Altea. Després d'assignar per grups una sèrie d'institucions de l'Estat espanyol, vinculades totes elles a l'ús de la psicologia i la psiquiatria per a l'opressió i control de les dones, l'alumnat ha elaborat un podcast i una infografia. Apareixen en aquests treballs de l'alumnat el Patronato de Protección de la Mujer, el Manicomi de Jesús, a València, la Casa de Dementes de Santa Isabel, a Leganés, el Pabellón 20 de l'Hospital Civil de Màlaga, el Caserón de la Goleta, també a Màlaga, i el Psiquiàtric de Concho, en A Corunya. Felicitar l'alumnat per la gran feina que han fet. Aquest projecte el dediquem a la memòria de totes aquelles dones silenciades. El Patronato de Protección a la Mujer. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy nos encontramos en No Estamos Locas. Para hablaros sobre el Patronato de la Protección a la Mujer en 1974. Casos de jóvenes mujeres que fueron sometidas a abusos en dicha institución por supuestos comportamientos inadecuados. Para explicarlo bien, debemos situarnos en el contexto histórico de la época, el franquismo. El franquismo fue un régimen dictatorial liderado por Francisco Franco en España durante el final de la Guerra Civil en 1939, hasta su muerte en 1975, caracterizado por el autoritarismo y la represión hacia aquel que se oponía al régimen. La perspectiva de la mujer en esta época se basaba en que si estabas casada, estabas incapacitada legalmente, pues necesitabas un permiso de tu marido para viajar, trabajar o incluso abrir una cuenta bancaria. Y para aquellas fuera del matrimonio, los hijos eran reconocidos como legítimos por el Código Civil, y también las tacharon de pecadoras por recibir placer fuera del matrimonio, sin un fin reproductivo, pues la virginidad era la llave de la decencia. A finales de la guerra, las mujeres perdieron varios derechos, ya que eran constantemente vigiladas, comentadas y castigadas por cosas que antes podían hacer. Y en este contexto apareció el Patronato de Protección a la Mujer, que fue una institución gestionada por órdenes religiosas de monjas y creada en 1941 y vigente hasta 1985. En esta institución fueron adoctrinadas a través de la religión. En caso de un comportamiento extraño, eran internadas en el patronato. En caso de embarazo, eran llevadas a maternidad o, en el mejor de los casos, eran llevadas a trabajar a casas de bien. El patronato, con la ayuda de la población, órdenes religiosas, gobernantes, alcaldes, policía y guardia civil, siguió adelante pues se encargaron de denunciar a mujeres menores que no anduvieran por el buen camino. Gracias a las obras y entrevistas de Consuelo García Cid, somos capaces de conocer más de lo que ocurría en esta época tan aislada. Esta escritora y periodista pasó por varios centros del patronato, ahora cuenta sus experiencias y a causa de ello está siendo atacada por órdenes religiosas. Consuelo explica que fueron internadas por homosexualidad, conductas rebeldes como fumar, escaparse de casa o incluso ser víctimas de violación por parte de su familia. Además de por quedarse encinta fuera del matrimonio, manifestarse, leer libros prohibidos, por tener una mala relación con el padre, por no seguir el modelo de mujer del franquismo como fumar y besarse en público, incluso hubo casos voluntarios de internamiento, pues buscaban protección ante la pobreza o maltrato, pero aún así sufrían los mismos abusos que las demás interinas. También solían llegar por denuncias de su propia familia, vecinos o por las celadoras, que eran guardianas de la moral que rondaban las calles como policía femenina. Solían llamar a la Guardia Civil para que llevasen a centros de observación y clasificación a las jóvenes, donde medían la gravedad de su condición haciendo pruebas como la confirmación de la virginidad. Además, hay más testimonios que explican que intentaban infantilizarlas, les hacían cambiar el nombre de las cosas como las bragas, que las llamaban cookies. Otra medida más extrema era hacerlas dormir boca arriba con las piernas estiradas y las manos encima de las sábanas, para evitar tocamientos. Para que el patronato se mantuviera en pie, una de las ayudas era la pequeña cantidad de dinero que el Estado reservaba para financiar el centro. Entonces, las prisioneras, para saldar su supuesta deuda moral y de manutención, tuvieron que realizar una serie de trabajos forzados. Por ejemplo, las niñas de 10 a 15 años lavaban y planchaban sábanas de hoteles, montaban cajas para una fábrica de perfumes, hacían arreglos para la marca Puma y cosían etiquetas para el Corte Inglés. Y las mayores de 16 solían trabajar con una peligrosa maquinaria industrial. De esta forma, a pesar de ser centros que educaban a las jóvenes, solo tenían 3 horas de clases al día y el resto del tiempo lo pasaban trabajando, rezando y fregando. Todo esto salió a la luz con las oblatas, que fue la única inspección de Hacienda que se realizó en este tipo de centros, ya que tenían una industria repostera sin declarar mano de obra que era imposible de sostener.
además de que fue denunciado en 1968 por la entrevista Interview, pues dos asistentes que hacían un reportaje sobre la maternidad de Peñagrande observaron que realizaban una gran cantidad de horas de trabajo, recibían castigos físicos y llevaban a cabo parricidios. Dentro del patronato habían centros más extremos que otros, a los que llevaban aquellas con peor condición. Entre ellos se distinguían tres: San Fernando, Villalba y Baeza. Sin embargo, el peor es el último, Baeza, del cual hablaremos hoy. En Baeza, ninguna era capaz de escapar, ya que era como una fortaleza en mitad del campo. Este era considerado el destino final y era donde trasladaban a aquellas que se escapaban mucho. Tenían salas de aislamiento, reflexión y catarsis. Otro considerado como el destino final era el manicomio de Cienpozuelos, en el cual había un pabellón específico llamado las patronatas. En él se experimentó con ellas, tenían habitaciones individuales, les practicaban electroshock y las ataban de pies, manos y caderas. Lo peor de todo es que ingresaban sin diagnóstico, por trastorno de conducta u homosexualidad. Por todas las injusticias sufridas, ahora, después de 80 años, las representantes del Grupo de Apoyo a las Represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer denuncian las vulneraciones de derechos realizadas en centros de reclusión vinculados al patronato. Además, solicitan el reconocimiento explícito como víctimas, como un comienzo de reparación y asunción, seguido del derecho a indemnizaciones por los daños ocasionados. Y no acaba ahí, porque estas representantes también reclaman la creación de una comisión de investigación amplia e independiente sobre la actividad del patronato, además de los mecanismos necesarios para que tengan acceso a la documentación de archivos públicos y privados de los colaboradores y empresas implicadas. Todo esto se debe a que, a pesar de haber pasado tanto tiempo, ni la Iglesia ni las instituciones médicas implicadas han reconocido sus actos y no se han disculpado con las afectadas. Así que actualmente sigue la lucha por el reconocimiento y admisión de lo ocurrido en gran detalle para que los responsables asuman las consecuencias y las víctimas puedan por fin dejar atrás la horrible experiencia. Para finalizar el podcast volveremos a mencionar las memorias de Consuelo García Cid, donde nos cuenta que sus ideas no encajaban con los pensamientos de la época y por ello la consideraban como una loca comunista con el diablo dentro y la obligaban a ponerse de rodillas y a jurar que se quedaría voluntariamente hasta los 25. Y estos hechos la llevaron al intento de suicidio. Pero otra interna se lo impidió diciéndole textualmente: no le demos el placer de que tengan ninguna muerta, pues el patronato no reconocía ninguna muerte ya que los suicidios se justificaban como intento de fuga. Consuelo solo es un ejemplo de miles de mujeres que sufrieron los abusos del patronato, entre las cuales se encontraba el suicidio y parricidio, en situaciones de desesperación total por parte de las jóvenes. Pero lo más impactante de todo esto es que todos estos actos del patronato estaban legalmente permitidos. En conclusión, este centro fue un infierno para todas las jóvenes mujeres que no encajaban en el perfil del régimen franquista. Els hospitals psiquiàtrics, coneguts antigament com a manicomis, han tingut un paper fonamental en la història de l'atenció a la salut mental. Al llarg del temps, estos centres han evolucionat des d'institucions de reclusió fins a espais dedicats al tractament, la rehabilitació i l'acompanyament terapèutic. En aquesta presentació anem a introduir el manicomi Concho. Ens trobem a Galícia a finals del segle XIX, un lloc que va marcar profundament la història de la salut mental a la regió, l'Hospital Psiquiàtric de Concho, situat a les afores de Santiago de Compostela. Per entendre el seu origen, no hi ha prou en parlar de l'edifici, cal comprendre l'època, la societat i la idea de la bogeria que existia. Estem en 1885, en una Europa que viu l'era dels grans manicomis. Entre mediats del segle XIX i començaments del segle XX es construeixen institucions psiquiàtriques, quasi sempre allunyades dels centres urbans. Aquestes institucions s'alcen sota una mateixa ideal, la convicció que l'espai, la naturalesa i un entorn ordenat podien influir positivament en la ment de les persones. És l'època de l'anomenat tractament moral, que mescla medicina, disciplina, religió i normes socials estrictes. A Espanya, i especialment a Galícia, era molt particular. Ens trobem en el període de la restauració borbònica, després de dècades d'inestabilitat política. Galícia era una societat majoritàriament rural, amb fortes arrels religioses i alts nivells de pobresa i immigració.
L'Església tenia un paper central en la beneficència i en l'atenció als més vulnerables. No sorprèn, per tant, que fora el Cabildo de les Catedrals de Santiago que impulsara la creació del psiquiàtric de Concho. L'hospital es va construir sobre les estructures d'un antic edifici monàstic i eixa herència marcaria profundament la seva disposició. Concho naix com una mescla de monestir, hospital i comunitat tancada. Claustres, patis interiors, jocs passadissos i pavellons independents defineixen l'espai, seguint la lògica arquitectònica dels manicomis europeus de l'època i un natural amplitud, separació per sexes i sales pensades per a la vida comunitària. Però més enllà de la seva arquitectura, la qual cosa realment va definir a Concho va ser el seu espai físic. En aquell moment, Concho era una parròquia rural, situada en un vessant tranquil al costat del riu Sar, lluny del bullici de la ciutat. I aquest aïllament no era casual. Es pensava que la malaltia mental havia de tractar-se en un entorn silenciós, afable, controlat. Es creia que el contacte amb la naturalesa, l'aire net, el verd dels arbres, els passejos de l'aire lliure tenien un efecte terapèutic. Per això, el recinte incloïa jardins, zones de passeig i àmplies hortes, que formaven part del tractament. Concho va ser concebut com una microciutat autosuficient. Dins del complex hi havia tallers, camps de cultiu, bugaderia, cuina, estables, etc. Un xicotet món tancat on pacients i treballadors convivien en una rutina estrictament regulada. Este model era comú en els manicomis en el segle XIX, una mescla de refugi, institució mèdica i espai disciplinari. Durant les primeres dècades del segle XX, Concho va créixer fins a convertir-se en el principal psiquiàtric de València. El seu gran edifici de 1902, amb la seva famosa escala de marbre i la seva arquitectura monumental, simbolitzava la importància que va arribar a dintre l'hospital. En ell van conviure diferents maneres d'entendre la salut mental, des del tractament moral, heretat del segle XIX, fins als primers avanços mèdics i terapèutics del segle XX. Durant aquells anys, Concho no era només un hospital psiquiàtric, també funcionava com un lloc on s'enviava persones, sobretot dones, la conducta dels quals es considerava perillosa, immoral o simplement incòmoda per al règim. Un dels diagnòstics més freqüents era l'esquizofrènia. S'aplicava amb molta facilitat, especialment a dones considerades rebels, incòmodes o que desafiaven l'autoritat familiar o social. Un altre diagnòstic habitual era l'histèria, un terme profundament lligat a estereotips de gènere. Qualsevol comportament femení que s'isquera desesperat, emocions intenses, independència o fins i tot simple desobediència podia interpretar-se com un trastorn. També era comú la veritat mental, un diagnòstic molt ampli que servia per a etiquetar a persones amb comportaments considerats immadurs, poc productius o simplement no ajustats al model social franquista. A més, apareixia la psicosi melancòlica, que avui identificaríem com depressió severa, i la bogeria puerperal, aplicada a dones després del part en un temps en què la salut mental femenina s'estenia de manera molt limitada. Estos diagnòstics mostren com durant el franquisme la psiquiatria podia convertir-se en una ferramenta per a castigar la dissidència, controlar la conducta i reforçar un model social rígid i profundament desigual. La investigadora Carmen Quint ha dedicat anys a investigar els arxius de l'antic manicomi Concho, amb l'objectiu de rescatar la història de les dones que per allí van passar. L'obra Estoles que senen o eren arreplega els testimonis de les dones que van passar per Concho entre 1885 i 1936. Esta obra buscava visibilitzar com la societat va intentar esborrar les seues vides sota diagnòstics sense fonaments i posa en evidència l'ús del manicomi com un instrument de control social i repressió. Un exemple d'aquestes dones és Dolores, que va néixer amb la discapacitat de ser muda. Als 14 anys, un home la va deixar embarassada, motiu pel qual va ser deixada de costat per la seva pròpia família. Sense rastre de malaltia mental en el seu expedient, va ser tancada per sempre en el manicomi de Concho. Un altre exemple destacable de la barbàrie que en este centre es va viure va anar en la història de Maria de las Mercedes, que, després d'anys de reclusió, va morir en 1995. Portava ingressada des del 1927.
En recloure-la li van diagnosticar esquizofrènia, però ella repetia que no estava boja. El temps li va donar la raó. Passats 30 anys, un informe psicosocial va dictaminar que no patia cap malaltia crònica, però mai van recuperar la seva llibertat, ni tan sols en democràcia. En Concho existien tractaments molt diferents. Segons la capacitat adquisitiva de la pacient, les dones de classe social alta, sovint, eren derivades a una clínica de repòs, mentre que les dones de classe més baixa, en concret les situades en l'anomenada sala 20, no tenien tanta sort i eren sotmeses a tractaments invasius, com les teràpies de xoc, les quals incloïen la insulinoteràpia, el xoc cardiosòlic i la electroxocoteràpia, que s'aplicava amb freqüència i sense gens rigor per als que ells pensaven que era la histèria, especialment en la dècada de 1940. Una altra tècnica mal utilitzada era la hidroteràpia, amb la qual intentaven calmar l'excitació a base d'aigua calenta o gelada, depenent de la situació. Hola, mi nombre es Mariola. Y yo soy Elena. Y hoy vamos a presentar Voces de Mujeres entre Rejas. La historia que vamos a tratar, con una invitada muy especial, se encuentra en el edificio del Caserón de la Goleta. Fue un edificio durante la Guerra Civil y la posguerra, en la época franquista. El edificio del que hablamos está situado en Málaga y era la cárcel de las mujeres de la ciudad. Todo empezó el 7 de febrero de 1937, cuando el ejército franquista invadió la ciudad de Málaga. El bando nacional actuó con violencia contra la ciudad y sobre todo contra las mujeres por temas políticos. Para ponernos en la piel de esas mujeres tenemos aquí presente a Carlota O'Neill, una referente para el feminismo, destacando por ser escritora, feminista y periodista republicana. Buenos días, Carlota. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Buenos días, Elena. Muchas gracias a ti por llamarme y poder contar mi terrible historia para poder dar visibilidad al caso que tanto se ha escondido durante tantos años. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo viviste el estar obligada a ir a ese lugar en contra de tu voluntad. Bueno, como bien habéis dicho antes, yo soy escritora y desde pequeña en mi casa se me ha inculcado esta ideología. Al final, con tan solo 32 años y con una vida por delante, en 1939 el bando franquista a mi madre y a mí nos obligaron a ir a este caserón y solo con el motivo de ser rojas. Nos agredieron físicamente y nos denominaron como la mujer roja, que al final, pues bueno, era la manera que tenían de llamarnos. Ellos nos consideraban como una especie de diablos por ir en contra de la religión y bueno, de su ideología. Entonces, como no teníamos derecho a una defensa decente, nos obligaron a ir y nos quitaron a nuestros hijos por ser portadoras del gen rojo. Es increíble cómo os podían llegar a tratar como simples objetos solo por vuestra ideología. ¿Nos podrías contar un poco de cómo era el día a día en aquel lugar desolador o cómo realizaban esa limpieza psicológica que, pues bueno, era implementada en vuestras rutinas? Bueno, esta pregunta es la más recurrente entre todas mis entrevistas a las que he ido y siempre digo lo mismo. La violencia era la manera más fácil de ir contra nosotras, al igual que la imposición forzada del cristianismo. ¿A qué te refieres con la imposición forzosa del cristianismo? Pues me refiero a que el régimen franquista nos obligaba a cumplir una serie de obligaciones y lo que más era la imposición de la religión, ya que nos obligaban a rezar todos los días. ¿Y en algún momento saléis a la calle? No sé, aunque sea a tomar el aire cuando estabais muy angustiadas. Como tal no los tenían prohibido, pero el único momento en el que tomábamos el aire era el patio donde, bueno, hacíamos diferentes actividades, pero no de saltar a la comba, ¿sabes? Sino de ejecuciones y violaciones entre muchas otras cosas que eran al final muy desagradables hacia nosotras. ¿Y podíais tener contacto con tu familia? Al menos una visita a la semana. Como tal tampoco, pero sí que es verdad que el único momento era cuando alguien de tu familia, a través de las rejas de fuera de la cárcel, hacían colas durante horas diariamente, pues para que nuestro familiar nos diera comida y al final poder sobrevivir, porque era nuestro miedo no poder sobrevivir a esta cárcel. ¿Cómo era la convivencia con tantas mujeres ahí? ¿Aprendíais cosas entre vosotras? En este caso, a muchas mujeres les ayudó a forzar sus conocimientos
ya que muchas presas con cierta formación, como por ejemplo yo y mi mejor amiga que me hice en la cárcel, enseñábamos a otras que prácticamente eran analfabetas y las enseñábamos, por ejemplo, a leer o a escribir, ya que no sabían. Entonces, en este caso, esta convivencia con tantas mujeres, bueno, al final fue buena, sí. Hablando de la convivencia, he leído que en el 1941 la cárcel rondaba las 720 presas, pese a tener una capacidad mucho más pequeña, si no recuerdo mal. ¿Qué más pasó en esta época? Bueno, pues en esta terrible época, aparte de, bueno, el descontrol de la cárcel, influyeron otros factores negativos, sobre todo en las mujeres, con tal de ganarse la vida al final. ¿Nos podrías poner un ejemplo de esos factores negativos? Sí, claro. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tenía muchas conocidas y amigas mías que al final, pues para poder sobrevivir, se tuvieron que meter al final en el mercado negro y en la prostitución. Y bueno, la verdad es que al fin y al cabo, todas las mujeres que íbamos a ser encarceladas o que al final ya lo estábamos, es que la verdad es que no presentábamos ningún motivo para serlo, para ser encarceladas ni nada. Era solo pues por eso, por el simple hecho de que no compartíamos la misma ideología y pues bueno, este bando nacional al final repercuyó mucho en la ciudad de Málaga y sobre todo contra nosotras, contra las mujeres. En esto se refiere a las fichas donde se inventaban el motivo para encarcelaros a vosotras, ¿verdad? Sí, bueno, estas mismas fichas eran las causantes de todo. Y Benito Zambrano, director de La Voz Dormida, es una de las principales personas que dio a conocer vuestro caso mediante sus guiones, ¿cierto? Sí, bueno, Benito, yo a día de hoy de verdad que le sigo dando las gracias por dar voz a nuestro terrible caso. Y él, bueno, fue al final el hombre que consideró que nuestra cárcel era la más empobrecida. Y la verdad que nada se equivocó y hasta los funcionarios, como digo yo, les tenían miedo. Y al final, bueno, pues es que es surrealista porque todo este trato era por el simple hecho de ser mujeres republicanas y que no compartíamos la misma ideología que los fachas. Para terminar la entrevista, como dato curioso, a día de hoy esta prisión es sede del cuartel de la Policía Nacional de Málaga, que está declarada como lugar de la memoria por todas estas mujeres. Muchas gracias por venir, Carlota. Gracias a ti, hombre, y al programa por invitarme y que esta entrevista se haya hecho tan amena. Para finalizar el trabajo, mi compañera y yo vamos a dar una reflexión. Al final, nuestra reflexión se basa en que cada mujer lleva una historia distinta, hecha de retos personales, y reflexionar sobre las mujeres es reconocer que sus avances no han sido un regalo, sino el resultado de generaciones que abrieron puertas, aunque algunas tuvieran que empujarlas a las fuerzas. Es aceptar que queda mucho por hacer, pero también hay que celebrar lo que se ha logrado. Esa valentía de cada mujer que mucha gente ha pasado desapercibida. Este trabajo es un recordatorio de que apoyar, escuchar y reivindicar las voces de las mujeres no es solo un acto de justicia social, sino una forma de construir un mundo donde todas y todos podamos vivir con más libertad, más respeto y más dignidad. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hoy vamos a hablar de un episodio poco común de la historia de Málaga, la realidad de la Sala 20 del antiguo manicomio del Hospital Civil, un espacio que, durante décadas, se convirtió en un lugar de castigo y control para cientos de mujeres. La investigación que destapa esta historia fue realizada por Celia García Díaz. Ella analizó más de 800 historiales clínicos procedentes del Archivo de la Diputación de Málaga y del Archivo Universitario de Granada. Su trabajo reveló hasta qué punto se utilizaron los diagnósticos psiquiátricos como herramientas de control social, especialmente hacia mujeres. La Sala 20 abrió en 1909 como parte de una institución de beneficencia y se mantuvo en funcionamiento hasta los años 80. Lo que empezó como un espacio destinado supuestamente al cuidado, terminó siendo un mecanismo para reprimir conductas consideradas inapropiadas en mujeres, muchas veces adolescentes o incluso niñas. Entre las razones por las que eran ingresadas
encontramos casos tan cotidianos como haber robado comida, haber sido testigo de episodios violentos durante la guerra civil o simplemente haber recibido denuncias por parte de sus propias familias. Pero aún más impactante es que muchas de estas mujeres no presentaban ningún trastorno mental. Algunas eran ingresadas por razones tan injustas como no ser religiosas, quedar embarazadas sin estar casadas o porque sus maridos querían hacerse con su patrimonio. También se registraron ingresos vinculados a la menstruación, a comportamientos considerados caprichosos o incluso por salir de casa sin permiso. Una vez dentro, estas mujeres eran etiquetadas rápidamente como enfermeras y sometidas a tratamientos que hoy consideraríamos auténticas torturas. Entre ellos estaba la malarioterapia, que consistía en inocular el parásito de la malaria con la idea de que las altas fiebres mejorarían su salud mental. Otro procedimiento habitual era la terapia electroconvulsiva, aplicada sin privacidad, directamente en sus camas y frente a todas las demás internas. La falta de medidas médicas y el terror colectivo que generaba este procedimiento convierten estas prácticas en uno de los episodios más crudos de nuestra historia sanitaria. El tiempo medio de ingreso solía ser de alrededor de mes y medio, pero muchas mujeres regresarían varias veces porque la institución no buscaba su recuperación, sino su control. La tesis de García Díaz muestra cómo el contexto sociopolítico, económico y educativo, junto con una idea estricta de la feminidad, influyó directamente en las prácticas psiquiátricas de la época. Para comprender mejor lo que ocurría en este pabellón, la investigadora analizó no solo los diagnósticos, sino también cartas y documentos internos. Estos archivos revelan historias tan duras como la de una mujer cuyo bebé necesitaba un tratamiento médico que la familia no podía pagar. Ella pidió ayuda a un familiar que se la negó, y tras la muerte del niño lo amenazó. Aquella amenaza bastó para ingresarla en el manicomio, donde recibió electrochoques en 1949. En otro expediente, una mujer fue declarada esquizofrénica simplemente porque, según su marido, tenía rarezas, salía de casa sin permiso o trabajaba cuando le apetecía. Estos ejemplos reflejan cómo la institución psiquiatra fue utilizada para castigar comportamientos que hoy consideraríamos totalmente normales. Es importante señalar que estos casos no eran excepciones. Durante las primeras décadas del siglo XX era frecuente que mujeres socialistas o republicanas fueran reprimidas por expresar sus ideas políticas. De hecho, uno de los episodios más famosos es el experimento de las mujeres rojas, llevado a cabo por Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra del régimen franquista. Este médico sometió a reclusas a interrogatorios y experimentos para intentar justificar ideológicamente la represión política a través de teorías pseudocientíficas. Aunque estos hechos puedan parecer muy lejanos, la violencia ejercida contra personas psiquiatrizadas, especialmente mujeres, sigue siendo tema de debate hoy en día. Las prácticas de contención mecánica o farmacológica, la infantilización y las vejaciones en áreas de salud mental continúan siendo denunciadas por colectivos como el llamado Orgullo Loco. La tesis Mujeres, Locura y Psiquiatría nos invita a reflexionar sobre cómo, durante buena parte del siglo XX, la psiquiatría se utilizó para silenciar y controlar a las mujeres, más que para cuidarlas, y nos dejó una pregunta abierta. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que juzguemos con la misma dureza las prácticas injustas que seguimos viendo hoy? Hola a todas y todos, bienvenidos a este podcast de psicología. Hoy vamos a viajar a un lugar que, durante muchos años, estuvo lleno de silencio, el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés, cerca de Madrid. Sí, un sitio que hoy conocemos como Hospital Universitario José Germain, pero que nació como un manicomio en el siglo XIX para encerrar literalmente a personas con diagnóstico de locura. Vamos a situarnos. A finales del siglo XVIII, en España, empiezan a crearse juntas de caridad para ayudar a pobres y enfermos. Más tarde, tras la muerte de Fernando VII, se reorganiza toda la beneficencia. La Iglesia y el Estado se reparten el cuidado de quienes no encajan en la sociedad. En ese contexto, en 1849 se decide crear un manicomio específico para enfermos mentales, y en 1851 el doctor Rodríguez Lafora funda la Casa de Mentes de Santa Isabel en unas casas ducales a las afueras de Madrid.
y en 1852 trasladan allí a los primeros 44 enfermos. Desde entonces, Leganés funciona durante décadas como un internado para personas con trastornos mentales, muchas veces de por vida. Durante mucho tiempo estuvo unido a la beneficencia y a la Iglesia. Más tarde lo gestionan también los ayuntamientos y ya mucho más tarde, en 1986, se integra en la Red Pública de Salud Mental. O sea que pasa de ser un manicomio encerrado a ser un hospital psiquiátrico más moderno. Entre medias hay épocas muy duras, los años de la Guerra Civil y la primera dictadura franquista. Cuando la institución prácticamente se abandona, hay escasez, hambre y muy pocos recursos. Todo esto lo sabemos porque varias personas han investigado los archivos del hospital, sobre todo las historias clínicas y las cartas que se quedaron guardadas y nunca se pudieron enviar. Por ejemplo, Ruth Candela Ramírez, Raquel Tierno Patino y Paloma Vespier de la Torre han estudiado la organización del manicomio y quienes estaban internados en distintas épocas. Forman parte de la que se llama el Proyecto Leganés, un proyecto de investigación histórica. También están Ana Consiglieri, psiquiatra, y Olga Villasante, psiquiatra e historiadora, que han trabajado muchísimo las cartas de los pacientes y los tratamientos que se usaban en la posguerra. Y el historiador Rafael Huertas García Alejo ha reflexionado sobre cómo recuperar la voz de las personas internadas y mirar la historia, según él, desde abajo, desde el punto de vista del paciente. De su trabajo salen las historias que vamos a contar hoy, sobre todo las de 6 mujeres que escribieron desde el manicomio entre 1939 y 1952. Esa etapa es clave, es la posguerra franquista. El régimen impone una ideología nacional católica. Define cómo debe ser una mujer: obediente, religiosa, madre y dedicada a la casa. Cualquier mujer que se saliera de ese modelo, por su sexualidad, por querer independencia, por gastar dinero de más o por cuestionar a la familia, podía acabar siendo vista como peligrosa o enferma mental. Y si además esa mujer acababa en un manicomio, tenía una doble etiqueta. Por un lado era mujer y por otro loca. Esa doble marginación es justo lo que se quiere analizar en esas investigaciones. En las historias clínicas aparecen diagnósticos como psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenia, toxicomanía, desarrollo paranoico con delirio de persecución o síndrome paranoide. Suenan muy técnicos, pero muchas veces se mezclaban síntomas reales con juicios morales sobre cómo debía comportarse una mujer. Y los tratamientos durísimos. En Leganés y en otros manicomios se usaban las llamadas terapias de choque. Eran el electroshock, el coma insulínico provocando hipoglucemias profundas, la malarioterapia, que consistía en infectar con malaria para producir fiebre, o la piretoterapia con sulfosín, otra forma de provocar fiebre. Además de eso, había laborterapia, trabajo en talleres, costura, limpieza, que se presentaba como terapéutica, pero que también era una forma de disciplina y de mantener el orden dentro de la institución. A continuación vamos a hablar de algunas de las mujeres. La primera es María, nacida en Cáceres. De niña la describen como triste, miedosa y poco activa, con antecedentes de enfermedad mental en la familia. La ingresan por primera vez con 20 años y después de varios sanatorios llega a Leganés en 1940, con 43 años. Allí le diagnostican psicosis maníaco-depresiva y le aplican electroshock. En su historia clínica hay un pequeño texto dirigido a su tío. Habla de comer buen pan y fruta, de ir a misa con la familia y de llevar dinero a una iglesia. En plena posguerra, soñar con pan blanco y con estar con los suyos dice mucho de lo que echaba de menos. Lo triste es que María se pasa más de 20 años en Leganés y acaba siendo trasladada a otro manicomio, en Zaragoza. Ese deseo de volver a casa nunca se cumple. Luego está Elena, seguramente la que mejor encarna el choque entre el modelo franquista y una mujer que quería otra vida. Madrileña, estudia en un colegio alemán, aprende piano. La familia dice que de niña era alegre, rebelde e inteligente, pero también la definen como perezosa e indiferente a las labores propias de su sexo, o sea, que no quería ser la típica ama de casa. Desde los 20 años discute mucho con sus padres por sus relaciones con hombres. Pasa por varios sanatorios privados y recibe tratamientos como malarioterapia y coma insulínico. Los médicos dicen que sus ingresos se deben a excesos de rebeldía y a obsesiones amorosas. Cuando entra en Leganés la diagnostican de esquizofrenia. En los informes se insiste mucho en que ha tenido relaciones sexuales y que su comportamiento no es correcto en una señorita. También se señala que deja de ser religiosa y llega a declararse atea, lo cual en un contexto nacional católico es casi un síntoma más. De ella conservamos muy pocos escritos, pero no pide al médico que no piense mal de ella y hasta se ofrece a trabajar para él sin cobrar nada con tal de salir.
A pesar de varios intentos, de su último ingreso ya no sale. Muere en el manicomio hacia 1970. El caso de Adela mezcla salud mental, género y adicciones. Es madrileña, madre de 5 hijos. Su marido es farmacéutico y para calmarle unos dolores le da morfina. Ella termina enganchándose. Cuando él decide ingresarla en Leganés, los médicos hablan de toxicomanía y de personal psicopática. También resaltan que es alegre, caprichosa y poco seria, cosa que en una mujer de la época se ven casi como síntomas. Adela escribe a su marido pidiéndole perdón y presentándose como buena esposa y buena madre. Promete cuidar la casa y a los niños si la saca del manicomio. Es una forma de negociación. Se adapta al ideal de mujer franquista para intentar recuperar la libertad. Pero también a la vez denuncia cómo es la vida adentro. Habla de la comida horrorosa, de estar enferma, sin sus cosas, de un trato, como dice ella, peor que a las fieras. Y además transforma la copla Tatuaje de Conchita Piquer en una versión propia donde cuenta cómo la llevan entre dos loqueros en taxi hasta Leganés y la reciben con Una loca más. Esa canción es como un grito de rabia y de resistencia. Después de una licencia de salida, Adela ya no vuelve al manicomio y en 1945 consiguen darle el alta. La última historia que os vamos a contar hoy es la de Elvira. Ella había sido maestra nacional en pueblos de Castilla y León, una de las pocas profesiones públicas aceptables para mujeres en el franquismo. Con el tiempo empiezan a notar que su rendimiento baja, la apartan de la docencia y se va a Madrid. Allí vive sola, cambia varias veces de casa por conflictos con los vecinos y acaba muy descuidada y bebiendo bastante alcohol. Su hermano la lleva a Leganés en 1947, con 61 años, y la diagnostican de síndrome paranoide. Dentro del manicomio, ella escribe poemas, uno dedicado a su hermano y otro titulado Romeo y Julieta. Firma como poetisa castellana o exmaestra nacional, reivindicando quién es más allá de la etiqueta de enferma. En 1950 escribe una carta al juez pidiéndole que la saque inmediatamente de allí. Dice que los motivos para tenerla encerrada son ridículos, que la están haciendo perder la salud y los conocimientos que tanto le costó adquirir. Aún así, la carta no funciona, pasa unos 15 años internada y luego la trasladan a un asilo. Las historias de estas mujeres nos muestran que el manicomio no era solo un lugar de tratamiento, sino de control social, especialmente sobre mujeres que no encajaban en el modelo de la época. Sus cartas, muchas censuradas y nunca enviadas, son una manera de recuperar su voz. Hablan de hambre, dolor, culpa, pero también de resistencia, de humor y de creatividad. Son pequeñas grietas en los muros del manicomio. Y desde la psicología y la historia de la psiquiatría nos ayudan a pensar cómo se han usado los diagnósticos y las instituciones para definir qué es lo normal y qué no, y quién tiene el poder de decidirlo. Gracias por escucharnos. Si os ha interesado el tema, os animamos a seguir leyendo sobre el manicomio de Leganés y sobre estas mujeres que, a pesar de todo, encontraron la forma de escribir. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui, aprofitant que fa uns dies commemoràvem el 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, volem parlar d'un espai que representa una de les formes més extremes i silencioses d'eixa violència, el Manicomi de Jesús, a València, un lloc on centenars de dones van ser tancades, anul·lades i sotmeses durant dècades. Exacte, Xavi, i no parlem d'un episodi remot o desconegut. Tot això va passar fa no tant, sobretot durant la postguerra i el franquisme, i fins i tot als anys 70. El manicomi, que oficialment era el psiquiàtric Pare Jofre, però que tot el món coneixia com el Jesús, va mantenir pràctiques que avui consideraríem absolutament inhumanes. A veure, anem a situar-nos. Estem parlant d'un centre que funcionava amb una disciplina quasi com la d'una presó, on les dones dormien en sales que podien arribar a tindre 80 llits, sense intimitat, com ens recorden les investigacions publicades en premsa de l'època i que més tard van ser recuperades en estudis i testimonis. Sí, i és important dir-ho. Moltes de les dones que hi acabaven ahí no patien cap malaltia mental. Eren víctimes d'un sistema patriarcal que castigava qualsevol desviació del comportament considerat adequat per a una dona. Ser massa sociable, voler independència, voler divorciar-se, ser mare soltera o fins i tot, i això és real, pintar-se massa o eixir massa de casa. I tot això durant dècades. Va estar pràcticament silenciat. Qui va començar a treure-ho a la llum?
Principalment Maria Huerta, psiquiatra jove que en el 1974 va rebre més de 200 dones que havien estat traslladades del manicomi de Jesús al nou hospital psiquiàtric de Bétera. Quan les va veure va descobrir que moltes havien estat completament anul·lades per tractaments químics, físics i psicològics. També el seu company, Pau Garcia, fill d'un dels metges del centre, que ha recollit testimonis i ha produït documentals per a recuperar les seues històries. I abans d'ells, ja en els últims anys del franquisme, revistes com Sábado Gráfico o el diari Jornada havien denunciat les condicions infrahumanes, celdes fosques, rates, medicació indiscriminada, etc. Una de les parts més importants i més absurdes és revisar els diagnòstics que s'utilitzaven. Per exemple, tenim casos com el de dones diagnosticades de nimfomania o malaltia delirant simplement per tindre sexualitat pròpia, relacionar-se amb homes o vestir-se com elles volien. O el de les dones que havien sigut víctimes de violència masclista brutal, violacions, pallisses, abusos per part dels seus marits o religiosos. I eren elles les que acabaven tancades, com si el problema fora la seva inestabilitat i no el maltractament patit. Ara citaré una llista dels tractaments, que més que tractaments eren càstigs. Comencem per electroxocs repetits, injeccions de cardiazol, insulina o trementina, que eren medicaments extremadament dolorosos, contencions físiques, aïllament en cel·les de càstig plenes de palla i excrement i inclús lobotomies, aplicades molt sovint a les dones que eren considerades més rebels, que per al que no sabia què és una lobotomia és bàsicament introduir un instrument per dalt de l'ull fins al cervell per tallar les connexions del cervell. Tot això sense cap finalitat terapèutica real, només per domesticar, per reduir-les al silenci, per convertir-les en éssers passius i obedients. I ara, si vols, Xavi, contem un cas concret per posar una mica ara aquesta realitat. El cas de Blanquita, que durant anys ni tan sols va ser anomenada pel seu nom real. Sí, Blanquita. Va entrar al manicomi amb només 15 anys, als anys 40. Sa mare li va posar el cognom Expósito, perquè ni tan sols va poder batejar-la. Era filla d'un dirigent anarquista, i per això, després de la guerra, va ser objectiu de represàlies. Les veïnes li havien rapat el cap a la mare per escarment, i amb aquest clima de por, la família la va acabar ingressant. ¿Y por qué la van tancar? Els informes diuen literalment: se pinta mucho, se escapa de casa cuando quiere, va con hombres, no hay quien la controle. Diagnòstic, ninfomanía. A partir d'ací, dècades de tractaments brutals, electroxocs, contencions, injeccions de trementina, fins i tot l'exposició a un catedràtic que experimentava amb lobotomies. Quan va arribar a Bétera, en 1974, quasi no parlava, només monosíl·labs. El que més impressiona és que el poble d'on venia Blanquita l'havia donat per morta, i quan per fi va poder recuperar el seu nom, gràcies a Huertas i al seu equip, va ser com un acte de renaixement. I finalment, gràcies a l'esforç i a l'avanç de la societat, el manicomi de Jesús va ser tancat en 1989, declarat obsolet, irracional i inhumà. I és important recordar que aquest capítol de la història no és només memòria. La violència institucional, la medicalització excessiva, el silenci imposat, tot això continua existint de moltes formes. Per això, el 25N i qualsevol dia són bons per a recuperar aquestes històries, perquè dones com Blanquita, Anna, Felipa o Amparo tinguen per fi el que se'ls va negar: paraula, nom i dignitat. I perquè no torna a passar mai més. Gràcies per escoltar-nos, esperem que hagueu disfrutat del podcast i hagueu reflexionat sobre les pràctiques que es posaven fa no tant i que entengueu que la violència no és algo tan llunyà i que fa no massa s'aplicaven tècniques tan monstruoses com aquestes. I fins al pròxim episodi on parlarem de la psicologia de Freud. Adeu! Bienvenidos a Voces Silenciadas, el espacio donde escuchamos historias que la historia intenta borrar.
Hoy hablamos del Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada en 1941 por el régimen franquista y activa hasta 1985. Su objetivo declarado era proteger la moral de las jóvenes. En la práctica fue un sistema de reclusión, explotación y castigo para miles de niñas, madres solteras, rebeldes y pobres. Hoy nos acompañan Ana María Miñaro y María Fons, representantes de las víctimas, para contarnos lo que realmente ocurrió. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias por dar voz a esta parte olvidada de la historia. María, ¿cómo funcionaba este patronato? Era una red estatal gestionada por órdenes religiosas, con muy pocos centros propios, pero cientos de centros colaboradores. Podías ser internada por casi cualquier cosa: un embarazo fuera del matrimonio, una discusión con tus padres, leer libros prohibidos o simplemente fumar o besarte en público. Las denunciaban vecinos, sacerdotes o las llamadas vigilantes de la moral, una especie de policía femenina que patrullaba calles y cines. Al llegar, te hacían un examen ginecológico para ver si eras completa o incompleta, es decir, virgen o no. Ese resultado decidía el tipo de centro al que te mandaban. Era humillante. ¿Qué pasaba dentro de estos centros? El día comenzaba con un silbato al amanecer. Tenías que rezar, trabajar y obedecer. 8 horas diarias de costura o limpieza. Y solo 3 horas de clase, normalmente repitiendo siempre lo mismo. Si te rebelas, te castigaban. Aislamiento, palizas e incluso quemaduras. Nos obligaban a dormir boca arriba con las manos fuera de la sábana, para evitar pecar. A veces pasábamos horas formadas en el patio, incluso bajo la nieve. No era educación, como algunos pensaban, sino era control moral y miedo. Había centros especialmente duros, como los de Baeza, San Fernando y Villalba. En Baeza era casi imposible escapar. Allí llevaban a las rebeldes o a las que intentaban huir. ¿Y las llamadas patronatas? Eran pabellones dentro de psiquiátricos, como el de Cienpozuelos o Arévalo, donde recluían a las consideradas lesbianas o trastornadas. Les aplicaban electroshocks y las ataban. No había diagnóstico médico, solo castigo por no encajar en el modelo de mujer franquista. También se ha hablado mucho de explotación laboral. Sí, los conventos se enriquecieron con nuestro trabajo. Las internas cosían ropa para grandes marcas, planchaban sábanas de hoteles o fabricaban bombones y chocolates, todo sin salario. Era mano de obra gratuita. Las monjas montaron auténticas industrias con las chicas encerradas. El Estado financiaba parte, pero ellas se quedaban con los beneficios. ¿Y las maternidades como Peña Grande, donde recluían a mujeres embarazadas? Allí se practicó el robo de bebés. A las madres solteras les decían que sus hijos habían muerto o las obligaban a entregarlos para adopción. Era una violencia obstétrica y moral sistemática. ¿Cómo se sobrevive a algo así? Con mucha dificultad. Muchas no pudieron. Muchísimas se suicidaron. No tenían fuerzas para soportar tanta indignidad. Las que salíamos cargamos con el estigma durante décadas. El patronato fue una cárcel sin juicio. Salías solo si te casabas, si cumplías los 25 años o si un tutor legal te reclamaba. Algunas creyeron que el embarazo era su salida y acababan aún más atrapadas. Las instituciones nunca pidieron perdón, ni la Iglesia, ni los médicos, ni el Estado. Solo alguna exmonja a título personal ha reconocido el error. ¿Por qué crees que esta historia sigue siendo desconocida? Porque fue una forma de represión exclusivamente femenina, una violencia disfrazada de moral y de piedad. Ocultar el patronato ha sido una forma de negar la represión contra las mujeres en la época del franquismo. Hoy estáis luchando por reconocimiento y reparación. ¿Qué pedís exactamente? Pedimos que se nos reconozca como víctimas del franquismo, en la Ley de Memoria Democrática. Que se abran los archivos de la Iglesia y del Estado y se investigue todo lo ocurrido. Y que haya un perdón público. No solo por lo que hicieron, sino por la impunidad con la que lo mantuvieron. Sin verdad no puede haber reparación. ¿Creéis que la población estará preparada para escucharos? Debe estarlo. Somos parte de la historia. No queremos venganza, solo memoria. Miles de mujeres fueron encerradas por no cumplir el ideal del ángel del hogar. Este podcast quiere ser un pequeño homenaje a su resistencia. Gracias a Ana María Miñaro y María Fons por su valentía y a todas las que siguen hablando, porque solo al nombrarlas evitamos que el silencio vuelva a caer sobre ellas.